Yo voy a colocar la cámara, aunque no me veo, pero no sé, de pronto me toca cerrarla porque a veces mi internet no es muy bien. Bueno, muchachos, entonces perdón, en el seminario pasado, David, necesito que me haga un favor y me deje compartir pantalla. Listo, ya te dejo compartir pantalla. Bueno, en el seminario pasado habíamos hablado de soluciones, hicimos una pequeña introducción, acordamos que era una solución, cuáles son las condiciones para que podamos hablar de una solución, ¿no? Perdón. Listo. ¿Están viendo la pantalla donde dice solubilidad o están viendo mi chat? No, la pantalla. Listo. Entonces habíamos visto, bueno, yo estoy compartiendo aquí. Listo. Ok, anterior. Habíamos hablado de una solución, habíamos dicho que una solución es una mezcla homogénea, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de solución podemos, recordamos que están formadas por dos componentes, que es el soluto y el solvente. Cuando nosotros decimos que es una solución acuosa es porque el solvente es el agua, ¿no? Bueno, también habíamos hablado de solubilidad y de miscibilidad. Habíamos dicho que la solubilidad se refiere cuando pues yo hablo de solutos sólidos que se mezclan con el disolvente, pero que tengo un límite de solubilidad. Vimos que la solubilidad pues dependía también de la temperatura, que en forma general la regla era que a mayor temperatura pues mayor solubilidad, pero también podemos ver aquí como en el ejemplo de la gráfica que el sulfato de cerio, esa sal, tiene la tendencia en la solubilidad diferente. A medida que aumenta la temperatura pues va disminuyendo un poco la solubilidad. Hablamos de concentración, dijimos pues que la concentración es la relación entre la cantidad de soluto y de solvente. Dijimos que cuando un soluto era líquido, que en una solución donde el soluto y el solvente son líquidos, era un poco difícil reconocer cuál era el solvente. Yo les decía que si el agua está presente, generalmente el agua es el solvente universal, así esté en menor proporción, ¿no? Entonces podemos decir que el agua es el disolvente. Si se trata digamos, de soluto diferente de un soluto y un solvente donde ambos son líquidos pero no está presente el agua, entonces, por ejemplo, podemos hablar de benceno y hexano, por ejemplo, o hexano y hexano. Entonces, esas dos sustancias, pues, ¿cómo hacemos para distinguir cuál es el solvente? Entonces dijimos que el que se encuentre en mayor proporción. ¿Listo? Las soluciones, pues, de acuerdo con su estado de agregación, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Ya también lo recordamos, la clase pasada. Bueno, el seminario pasado, una clase. El seminario pasado vimos que las soluciones pueden ser de esos tres tipos. Espérenme a ver, porque estoy... me parece que no. Ay, espere porque no, mi lápiz no me está funcionando, mi tableta. Bueno. Siento que de acuerdo con el estado de agregación, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, pero que a nosotros el interés, yo creo que en el binario, son las soluciones líquidas o en estado acuoso. ¿Listo? Bueno, hablamos también de miscibilidad. Dijimos que cuando nosotros hablábamos de miscible significaba que yo podía hacer cualquier tipo de mezcla de líquidos y se iban a formar una mezcla homogénea en cualquier proporción, porque esa es la miscibilidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros preparar soluciones o cómo podemos nosotros representar esa relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Entonces, pensando en forma práctica, en forma experimental,
yo creo que las unidades de concentración de porcentaje porcentaje peso volumen y porcentaje volumen son muy prácticas en el laboratorio. Bueno, lo digo yo por la experiencia que tengo, de pronto como en los laboratorios que he trabajado. También podemos hablar, por ejemplo, de molaridad. Entonces vamos a entender o a recordar, no sé los chicos, a entender o a recordar qué significa esas unidades de concentración. Cuando nosotros, vamos a empezar entonces por los porcentajes peso a peso. Cuando nosotros hablamos de una concentración en porcentaje peso a peso, estoy hablando de una relación de masas. Por eso es que es tan útil esta unidad de concentración. ¿Ya? Entonces, el porcentaje peso a peso es los gramos de soluto sobre los gramos de solución por 100. Esa es la definición de porcentaje peso a peso o masa a masa, como se encuentra en algunos libros. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo hago para escribir? ¿Cómo hago para escribir acá? Si yo tengo, por ejemplo, una solución al 20%, al 20% peso a peso. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué significa una solución al 20% peso a peso que no sea linda? A ver, estoy pensando. Bueno, vamos a ver. ¿Hay 20 gramos de soluto por 100 gramos de solución? Sí, que hay 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Eso es porcentaje peso a peso. Por cada 100 gramos de solución. Entonces, ¿yo cómo prepararía una solución al 20% peso a peso? Pues entonces tengo que saber algo que es muy importante y es cuántos gramos de solución quiero yo preparar, ¿sí? Porque, fíjense, si yo digo, preparemos 250 gramos de solución al 1% peso a peso de hidróxido de sodio, por ejemplo. 250 gramos de solución. No. Ay, no. Qué mal. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar a ver si me lo reconozco. Espérenme. Entonces, estábamos diciendo que hay varias unidades de concentración. Hay unas que son prácticas, otras que no son tan prácticas en el laboratorio. Dentro de las que son como bien importantes, o sea, son importantes, encontramos entonces, por ejemplo, las de porcentaje peso a peso. Entonces dijimos que era gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. Entonces, si yo quiero preparar, por ejemplo, una solución, preparar 250 gramos de solución de NaCl al 1% peso a peso. Entonces, digamos, ¿cuáles son los datos que yo voy a necesitar para ir al laboratorio a preparar esta solución? Y que me quede al 1% peso a peso, conociendo ya la unidad de concentración que tengo ahí. ¿Cuáles son los datos que necesitaría? ¿Qué necesitaría yo para ir a la balanza a preparar esa solución? La masa del soluto. La masa del soluto, sí. Y pues la ¿Cuánto? masa de... Ok. Sí, perdón, ¿y qué más es? Bueno, entonces necesitaríamos la masa del soluto y necesitaríamos la masa del solvente. O sea, ¿cuánto voy a pesar de cada uno? Listo. Entonces, necesitamos los gramos de soluto más los gramos de solvente.
Porque yo sé que los gramos de soluto más los gramos de solvente me va a dar los gramos de ¿qué? De solución. De solución. Eso es lo bueno de trabajar uno en masa, en peso. Yo no puedo decir que el volumen de soluto más el volumen de solvente es igual al volumen de solución, porque los volúmenes no son aditivos. Y no son aditivos simplemente porque no tienen la misma densidad. Bueno, yo puedo sumar 100 mililitros de agua más 200 mililitros de agua y lógico, me da 300 mililitros de agua. Pero yo no puedo decir que 50 mililitros de etanol más 100 mililitros de agua me da 150 mililitros de solución, porque tienen densidades diferentes. Bueno, muy bien. Entonces, como ya sabemos que los gramos de soluto más los gramos de solvente son iguales a los gramos de solución, fíjense que nosotros tenemos acá nuestra cantidad de solución que debemos preparar. O sea, tenemos este dato acá. Tenemos los gramos de solución. Es decir, que la suma del soluto y del solvente me tiene que dar 250. Y además yo sé que la quiero al 1% peso a peso. Entonces simplemente, pues yo ¿qué hago? Reemplazar en la fórmula. Fíjese, tengo el porcentaje, que sería este dato de acá. Tengo los gramos de la solución, que sería esto. Y puedo despejar los gramos de soluto. Entonces, ¿cuánto me da los gramos de soluto? Entonces sería 1 por 250 dividido entre 100. Me va a dar 2.5. Sí, 2.5. 2.5 gramos de soluto. Entonces yo voy a la balanza analítica y peso 2.5 gramos de soluto, o sea, de NaCl. Bueno, ¿y qué más hago para completar, para preparar mi solución? Porque hasta ahora solamente tengo el soluto. Yo tengo que hacer la mezcla, ¿no? Porque recuerden que una solución es una mezcla homogénea, donde no hay una reacción química, simplemente es una mezcla. ¿Cómo determino los gramos de solvente? Hago una resta. Entonces son 250 gramos de solvente, entonces de solución, perdón, menos 2.5 gramos de soluto. Y ahí me da 2 gramos de solvente. ¿Cuántos gramos de solvente? Pues me van a dar 247,5. Sí. Listo. Bueno, ¿y cómo preparo entonces yo una solución así? ¿Cómo voy a preparar una solución así en el laboratorio? Entonces simplemente pues voy a la balanza y peso la cantidad de NaCl, 2.5. La pongo en un vaso de precipitado, coloco los 2.5 gramos ahí de precipitado, y luego, como esto es una solución acuosa, ¿cuál es el solvente? El agua. El agua. Entonces, pues voy y peso 247,5 gramos de agua. Porque pues la densidad del agua es 1. Bueno, pero como es masa, no pasa nada. También voy y peso 247,5 gramos de solvente. Y listo. Quedó mi solución. ¿Qué tipo de solución será esta? De las que vimos. Saturada, ¿lo recuerdan? Insaturada o sobresaturada. ¿Qué información requieren para decirme ustedes qué tipo de solución es? ¿Qué datos necesitan que yo les dé? Necesitamos el límite de saturación del... Necesitamos la solubilidad del NaCl a la temperatura pues, que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, la solubilidad del NaCl me la sé. Entonces, la solubilidad del NaCl es a 25 grados, es 36 gramos de NaCl por cada 100 gramos de agua. Ojo, fíjense, por cada 100 gramos de agua. ¿Y aquí cuántos gramos tenemos de agua? 247,5. Entonces, ¿cómo sabemos si
¿Qué tipo de solución es? Sería insaturada porque tengo menor peso de soluto y mayor peso de solvente. Sí, es insaturada. Eso es una solución insaturada. Porque tengo menor cantidad de soluto. O sea, solamente tengo 2,5 gramos. Fíjese. O también se comparan las razones, ¿no? Sí, también se pueden hacer la comparación de las razones. Gramos de solvente. O podemos mirar, entonces hay una forma que les voy a explicar acá. Ahí podemos mirar. Entonces son 250 gramos de solución lo que nosotros queremos preparar. ¿Sí? 250 gramos de solución. Ahora, para mirar esos 250 gramos de solución, ¿cuánto es lo máximo NaCl que podría disolver? Pues podemos mirarlo. Entonces, ¿cuántos gramos de solución hay en esta relación? 136. 136 gramos de solución. Y hay 36 gramos de, pues, NaCl, vamos a colocarlo así, que esa es la de la. Entonces, aquí, con esto nosotros podemos ver cuántos gramos de NaCl, cuántos gramos de NaCl va a necesitar para saturar, o sea, la máxima cantidad. ¿Cuántos serían? Por favor, ustedes tienen una calculadora por ahí, ¿no? Yo creo 66.1. 66.1. Entonces estamos bien, ¿sí? Estamos bien. Porque ese sería el límite de NaCl que yo le puedo agregar a 250 gramos de agua a 25 grados. Aunque les voy a contar algo. La sal, el NaCl, si ustedes hacen esta prueba con NaCl de la cocina, con la sal de cocina, de pronto el valor le va a disminuir, ¿no? Porque esa sal pues contiene otros iones y esos otros iones pueden causar el efecto de ion común y pueden disminuir un poco la solubilidad, ¿ya? Entonces, pero si estoy hablando de cloruro de sodio, grado analítico, pues yo esperaría que este fuera el límite. Entonces, como dijo, creo que fue Daniel, es una solución insaturada. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de soluto que la cantidad máxima que yo espero que se disuelva. Bueno, hasta aquí, ¿bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar de otra unidad de concentración que también es muy útil en el laboratorio, es la unidad de concentración en porcentaje, peso, volumen. Estamos en porcentaje. Entonces son gramos de soluto sobre mililitros de solución, mililitros de solución por 100. Estas dos unidades, aunque son en porcentaje y fíjense que tienen el numerador pues como parecido, el denominador es diferente. ¿Sí? Aquí el denominador es en volumen. ¿Ya? Generalmente en laboratorio es más práctico trabajar en masa, ¿no? A veces en volumen, pues cuando trabajamos con volumen, pues las soluciones son como un poco menos estables, se puede perder volumen, cambia la concentración, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, entonces vamos a preparar la misma solución, pero ya no vamos a decir que 250 gramos, sino 250 mililitros de solución. Al 1% peso volumen de NaCl. Entonces, vamos a necesitar los mismos gramos de soluto, o sea, 2.5 gramos de NaCl. ¿Cuál es la diferencia entre esta unidad de concentración y la anterior? Y aquí yo llego
voy y peso los gramos de NaCl que necesito, y eso lo hago pues en un vaso de precipitado. Entonces coloco aquí los gramos de NaCl que necesito y le agrego un poquito de agua, un volumen de agua. Disuelvo bien. Cuando ya vea yo una mezcla homogénea, le agrego una cantidad de agua, lógicamente, por ahí, 20, 30, 40, 50 mililitros de agua para hacer la mezcla, solubilizar esa sal. Y cuando ya la tenga solubilizada, simplemente utilizo un balón, yo digo terrible, por eso narro como lo que estoy diciendo. Un balón de 250 mililitros, balón aforado. El balón aforado es un material volumétrico que me permite a mí preparar una solución y garantizar pues que la concentración me va a quedar más o menos la que yo quiero. Eso porque es un balón volumétrico. O sea, viene con una medida de volumen con alta precisión. Sin embargo, si ese material volumétrico pues ha sido, le han dado mala vida, por ejemplo, es decir, ese material volumétrico viene calibrado más o menos a 20 grados. Entonces, pues si le han agregado agua en ebullición, por ejemplo, o alguna otra sustancia que supera los 20 grados, pues va perdiendo esa precisión, esa calibración de balón. Bueno, pero digamos que este balón está perfecto. Entonces yo simplemente transfiero la solución y completo el volumen a 250. Fíjese que aquí ya no hago ninguna resta porque yo no puedo restar volúmenes de masas, ¿no? Simplemente aforo, se llama aforar, eso lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a aforar. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa, muchachos, si yo llego y me paso de la línea? El aforo es una línea que trae el material volumétrico donde te indica que hasta ahí está calibrado el volumen que yo necesito o que dice el material. ¿Qué pasa si yo me llego a pasar de la línea de aforo? Ya no estoy preparando la concentración que es. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, le voy a decir qué hacen mis alumnos que son muy prácticos. Mis alumnos van y cogen una pipeta y le sacan el agua que se pasó, pero igual ya no sirve de nada porque ya hay mayor cantidad de solvente que, o sea, la concentración ya no está garantizada. ¿Listo? Entonces, a veces sacan la cantidad de agua y vuelven y agregan hasta el aforo y van y me la muestran, miren, ¿no? Esto no se puede hacer, chicos, porque igual cuando yo me paso del volumen de aforo, ya agregué más solvente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para no descartar esa solución? ¿Se podría hacer algo? ¿Se podría hallar la razón entre lo que se pasó y agregar un poco más de soluto? Bueno, pero ahí sí sería como más. O sea, para buscar qué volumen me pasé, tocaría utilizar otro material volumétrico que tiene de pronto diferente precisión, y entonces ahí estoy de todas formas metiendo una... Y bueno, Sandrita, bueno, no sé si lo que vaya a decir está dejado. Bueno, y si yo, bueno, tengo la solución que me quedó mal, ¿no? Me pasé de la forma. Sí, se pasó un poquito. Entonces yo tendría que hacer lo que llamamos una no, mentira, no. No, mentira, Sandrita, no sé. Bueno, primero que todo podríamos hacer una estandarización de la solución, ¿sí? Podríamos estandarizar la solución, sí, podríamos coger otro agente, por ejemplo, y, por ejemplo, si eso es de NaCl, pues podríamos titularla con nitrato de plata, precipitarla y mirar en el punto de equivalencia y podríamos determinar la concentración real, ¿sí? O sea, estandarizar. O por ejemplo, podríamos, se me ocurre, sacar un volumen de esta solución en un vaso y evaporar.
y evaporamos el solvente. ¿Sí o no? Podemos evaporar y luego podríamos agregarlo acá. Y bueno, pues cuando evaporo, pues se va al evaporar el solvente. Después puedo aforar nuevamente un poquito, agregándole si me pasé mucho o no. Pero eso también es una cosa muy tediosa, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, primero tratar de no pasarse, pero lo normal es que pues, uno se pueda pasar. Entonces, estandarizar o valorar la solución. Entonces, generalmente en química hacemos eso, hacemos estandarizaciones o valorizaciones de la solución. ¿Por qué? Porque uno puede cometer errores al momento de preparar la solución. Y uno de los errores más comunes que hay es uno de los errores más comunes que hay es ese, ¿no? Que nos pasemos de la línea de aforo. Sandrita, qué pena. Dime. Yo no entendí muy bien qué es eso de la estandarización y la Bueno, valoración. por ejemplo, yo tengo una solución de NaOH, ¿sí? Yo digo que esta solución de NaOH tiene una concentración 1 molar, ¿sí? Es decir, Sí. cuando la preparamos nosotros, yo hice los cálculos para que me quedara esa concentración, que ahorita vamos a ver qué es esa concentración 1 molar, ¿sí? Sí. Pero resulta que usted llegó y la preparó y la guardó porque no alcanzó a hacer lo que tenía y tuvo que guardarla, la tapó y la dejó en un sitio para volverla a utilizar. Pero puede ser que, pues, usted no la voy a utilizar muy rápido, sino pasaron unos 15 días o nos fuimos de vacaciones o un cierre en la universidad, no nos dejaron entrar, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues cuando yo vuelvo a utilizar la solución de esa concentración, entonces, pues ya esto está como dudoso, ¿sí? Bueno, no sé si de verdad ya sea 1 molar o si de pronto no la dejé bien tapada, pero se evaporó el solvente, cambió la concentración. Entonces, lo que debemos hacer químicamente o en analítica es estandarizar la solución. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, un patrón primario. ¿Cuál patrón primario me sirve acá? Esto es una base, pues yo puedo utilizar, por ejemplo, biftarrato de potasio. Entonces, se utiliza un patrón primario. Esos patrones primarios son los que yo utilizo para estandarizar y deben cumplir una serie de requisitos. Entre esos está que sea de alta pureza, ¿sí? De alta pureza, que tenga un poco de, digamos, que no reaccione con muchas cosas, sino que sea un poco de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, que no sea tan costoso. ¿Sería qué? Sí, que tenga un poco de especificidad, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, yo llego acá, tengo mi solución, entonces yo preparo un patrón primario, que ese patrón primario debe tener una concentración conocida. ¿Ya? Entonces, digamos que yo digo, no, pues el bisfalato o este patrón primario tiene una concentración de 0,02 molar, o sea, mol por litro. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago es coger ese patrón y hacer y estandarizar esta solución por medio de una titulación. Una titulación. Pero además de esto, pues yo voy a necesitar un indicador. Entonces, yo tengo que buscar el indicador, como esto es una base y esto es un ácido, entonces yo tengo que buscar un indicador ácido-ácido. ¿Sí? Pues en este caso me serviría la fenolftaleína. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y cojo mi patrón, un volumen, por ejemplo, 20 mililitros de bifstalato de potasio. Le agrego unas 2 gotas de mi indicador. Porque si yo voy a hacer una titulación sin un pHímetro, entonces necesito un indicador porque si no, no voy a poder ver el cambio en el color. ¿Ya? Entonces, listo. Tengo en la bureta mi solución, la solución que yo voy a estandarizar.
Entonces yo empiezo a agregar gota a gota mi solución a estandarizar hasta que yo vaya viendo que esto se va cambiando de color. Aquí está ocurriendo pues una reacción química de ácido-base, ¿no? Estalato de potasio. ¿Qué es esto? Entonces, es una sal ácida, por eso yo puedo utilizarla, ¿sí? Aquí, al momento de empezar a agregar el NaOH, va a neutralizar este protón, ¿sí? Ninguno de los protones, ninguno de los hidrógenos que están en el anillo van a ser neutralizados, solamente este va a ser neutralizado. ¿Listo? Y pues va a formar una... Y eso se va más agua. ¿Listo? Entonces, digamos que yo empecé a titular, agregar desde la bureta una cantidad de NaOH. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer una preparación de soluciones y podemos estandarizarla para que vean cómo es ese proceso. Gota a gota con el indicador. Si ustedes no agregan el indicador, pues no vamos a poder ver el cambio de coloración. Si nosotros no... Señor. O sea, es un proceso bien complejo, o sea... Sí, o sea, es que la química es compleja. O sea, en términos prácticos, si yo estoy preparando una solución y me paso del aforo... No, o sea, eso es una recomendación que uno debe hacer como analítico. Ok. Pero, por ejemplo, en algo práctico, Sandrita, o sea, algo práctico, por ejemplo, yo no sé estandarización, ¿me? Y me paso del aforo. Pues lo más práctico es evaporar el solvente y para concentrar esto y luego pues volverlo a colocar en el balón y agregar el agua, el solvente que me falta. Exacto. O esta es la otra, ¿no? La estandarización, hasta que llega al punto de equivalencia. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de otra unidad de concentración, que es la molaridad. Molaridad. Entonces, ¿qué es la molaridad? Son las moles de soluto por litro de solución. ¿Listo? Molaridad. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a introducir un nuevo término que es moles, ¿no? Los gramos. Pues. Entonces debemos recordar qué es mol o cómo determinamos las moles. ¿Lo recuerda? Entonces, la mol la representamos con la letra N. ¿Sí? N. Entonces, una mol es igual a los gramos, pues moles de soluto en ese caso, ¿no? Moles de solvente también se puede, pero aquí estoy hablando en este caso de las moles de soluto. Igual a los gramos de soluto sobre la masa molar del soluto. La masa molar del soluto. Entonces, fíjense que uno, cuando va a preparar una solución de una molaridad, usted no tiene una balanza que le pese moles, ¿sí o no? Las balanzas de los laboratorios pues pesan en unidades de masa, no de cantidad de sustancia, de masa. Entonces, necesitamos conocer la masa de ese soluto. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar cómo sacamos las moles. Por ejemplo, si yo digo que tengo 0,5 moles de NaCl, ¿cuántos gramos de NaCl tengo ahí? Entonces, ¿qué dato necesitamos para poder conocer los gramos de NaCl? Lo que llamamos masa molecular. Tengo esto. ¿Sí? Esto. Me piden esto. La masa, Edgar, se dice la masa molar. La masa molar es la masa, sí. La masa molecular es la masa, pero en unidades de masa atómica, en humanos. Y la masa molar es la masa, es el mismo valor, pero en unidades de gramos mol. Entonces, listo. Aquí, ¿qué necesito? Pues la masa molar del NaCl.
que son 58 gramos mol. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos gramos de soluto hay? Pues así los podemos, ¿no? Simplemente hacemos la multiplicación y reemplazamos los gramos de soluto. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo una solución 0,2 molar. Es importante entender qué es molaridad, definir el concepto de molaridad. Cuando yo digo que tengo una solución 0,2 molar, significa que yo tengo 0,2 moles de ese soluto en 1 litro de solución. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo hago esta definición de concentración molar, cuando yo digo que hay 0,2 moles de soluto en 1 litro de solución, yo de aquí puedo pasar, como yo conozco el soluto, yo de aquí puedo pasar y obtener los gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa molar del soluto, pues siempre la puedo sacar. Porque pues, simplemente es con la suma de las masas atómicas. O simplemente pues la busco o me la dan, o en el frasco del reactivo viene la masa molar, en el frasco del reactivo viene bastante información. ¿Ya? Y listo. Entonces, si yo les digo preparar 100 mililitros de solución de ácido acético, de ácido acético 0,15 molar. Molar es con M mayúscula. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, preparar esta solución, 100 mililitros de solución. ¿Qué datos necesito para poder preparar esa solución? A ver. Daniel, Jesús, Laura. Primero pasar los mililitros a litros. Listo, pasar los mililitros, eso es 0,1 litro, ¿sí o qué? ¿Y qué hacemos? Entonces, fíjense, ya tengo la concentración, ¿sí? Entonces, molaridad es igual a 0,15 mol por litro. Eso es igual a las moles de soluto en 0,1 litro, ¿sí? Entonces, calculo las moles de soluto. Y después de que tenga las moles de soluto, ¿qué hago? Porque yo no puedo, en moles de soluto no me sirve, ese cálculo no me sirve. Con la masa molar hallo el peso del soluto. Muy bien. Con la masa molar, entonces hallo los gramos de soluto. Listo. Listo. Entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto? Bueno, entonces, ¿cuánto pesa el ácido acético? Entonces, son 12 por 2, 24, más 32, más 4. 10 va 1, 60. 60 gramos pesa una mol de ácido acético. Entonces, cuando yo calcule aquí las moles, entonces simplemente las moles las multiplico por la masa molar y calculo los gramos. Y de ahí, pues, lo que uno quiera hacer, ¿no? Así se prepara. Bueno, hay otra unidad de concentración que también es utilizada, o muy útil, o también se utiliza bastante en el laboratorio, es la molaridad. Moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Fíjense, tengo el mismo numerador, pero ya en el denominador tengo es masa, unidades de masa, kilogramos de solvente. Entonces, si a mí me dicen que la solución es 0,1 molal, M minúscula, ¿qué significa? ¿Cómo la definiríamos?
¿Cómo definimos una solución 0,1 molar? Entonces sería 0,1 moles en 1 kilogramo de solvente. 0,1 mol en 1 kilogramo de solvente. Esa relación usted la puede hacer como sea, siempre y cuando esto se mantenga. Listo. Entonces lo mismo. Ya moles, yo necesito los gramos de soluto. Están de soluto, ¿no? Entonces, gramos de soluto y pues los kilogramos de solvente. Entonces vamos a preparar, por ejemplo, vamos a preparar 250 gramos de solución de, bueno, ácido acético, la misma ya, sobre kilogramos. ¿Cómo saco ese dato de aquí abajo? ¿Aló? ¿Aló? Aquí estamos, Yo Sandrita. creo que se fue. Es que me salía que mi conexión estaba inestable. ¿Ya me escucha? Sí, profe. Usaríamos la relación de la masa del solvente más la masa del soluto igual a la masa de la solución. Sí. Entonces yo digo que aquí hay 0,2 moles del soluto, o sea, de ácido acético, en 1 kilogramo de solvente. Entonces, tendríamos que hallar los gramos de esto. ¿Cuántos gramos de soluto hay? ¿Sí o no? ¿O cómo hacemos? Tenemos que preparar 250 gramos de solución. ¿O nos falta algún dato? ¿O nos falta algún dato, muchachos? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí. Fuerte y claro. Ah, bueno. Pues yo creo que no, porque con la relación de la molalidad, después hallamos el número de moles del soluto y después con la masa molar podemos hallar los gramos del soluto y después usamos la relación que ha hecho Daniel de la masa del soluto a la masa del solvente.
Listo. Entonces, ¿cuál es el dato que necesitamos para preparar 250 gramos de solución de ácido acético 0,2 molar? La masa molar. ¿La masa de qué? La masa molar. La masa molar, bueno, la masa molar la tenemos, son 60 gramos una mol. La masa del solvente. Entonces, ojo, mire, tenemos 0,2 molar, ¿sí? Molar. Es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Eso es lo que tenemos. Necesitamos de aquí llegar a ¿qué? A los gramos de soluto y bueno, los gramos de solvente o los kilogramos de solvente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, si yo paso de acá, bueno, yo puedo pasar acá de kilogramos, entonces puedo decir, hay 1000 gramos de solvente, sumarle los gramos de soluto que me den de acá, ¿sí o no? Yo tengo ¿qué? Yo tengo los gramos de solución. En esos gramos de solución tengo tantos gramos de soluto, entonces simplemente hago la relación. ¿Sí? ¿Eso es lo que me dice? Eso es lo que me dicen, muchachos. ¿Y qué pasa si yo les doy, por ejemplo, la densidad de la solución? Si yo les doy la densidad de la solución. Si yo les digo que si la densidad de la solución de ácido acético es 1,05 gramos sobre mililitros, por ejemplo. ¿Lo podríamos resolver más fácil? Profe, ¿no sería lo mismo con densidad o sin densidad? Yo les doy todo lo que yo les doy todo para que ustedes busquen la herramienta por cualquier lado para hacerlo. Entonces, si lo hacemos así, bueno, ustedes dicen así, ¿sí? Eso fue lo que les entendí, ¿sí? ¿O cómo me decían? Sí, nosotros lo decíamos de esa manera. O sea, podríamos reemplazar los 1000 gramos y eso nos daría una relación que después con esa relación que tenemos hacemos como, no sé, regla de 3 y lo convertimos para los 250 gramos que necesitamos. O sea, ¿cuántos gramos de soluto nos da? 0,2 por 60, ¿cuántos gramos de soluto nos da? Ahí determinaríamos los gramos de solución, ¿no? 12. ¿Da 12? Sí, No, profe. perdón, de soluto. Sí, más 1000, 1012. 1012 gramos de solución. Entonces podríamos hacer, bueno, gramos de solución. Si sabemos, si nosotros necesitamos son los gramos de soluto. Nosotros necesitamos averiguar los gramos de soluto que debemos pesar para preparar estos 250 gramos de solución. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ponemos aquí abajo? Gramos de solución. ¿Cuántos? 1012 gramos de solución. En esos 1012 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? 12. 12 gramos.
Entonces, ¿cuántos gramos de soluto voy a necesitar para preparar 250 gramos de solución? 2.96. ¿2 punto qué? 96. 96 gramos de soluto. Bueno, entonces, ojo, esos son los gramos de soluto. Tengo una parte que me hace falta conocer. Tengo los gramos de soluto, ¿sí o no? Los gramos de solvente. Los gramos de solvente. Ujú. ¿Cómo saco los gramos de solvente? Como ambos son masa, entonces puedo hacer la fórmula de gramos de soluto más gramos de solvente igual a gramos de solución. Entonces aquí son gramos de solvente, ¿sí o no? ¿Cuántos gramos de solvente entonces tengo que agregar? $250 menos 2.96. 250 menos 2.96. Listo. ¿Cuánto es? ¿200 qué? 47.04. Y eso es todo, chicos. Bueno, eso es todo, ¿no? ¿Cómo se puede preparar esa solución? ¿Listo? Profe, o sea que no era necesaria el dato de la densidad, ¿verdad? No. Pero yo generalmente doy todo, porque a veces hay esto, hay estudiantes que utilizan todas las y llegan, ¿no? Llegan a las mismas ¿qué? Relaciones y todo. Entonces yo les doy todo para. Aquí, bueno, con la densidad de la solución y tengo los gramos de la solución, puedo determinar el volumen de la solución, pero hasta ahí el volumen de la solución no me sirve, ¿sí? Porque mire, con los gramos de solución y la densidad de la solución, entonces determino el volumen, pero en este caso no me sirve porque aquí la relación de molaridad es moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Entonces, si ustedes tienen estos datos y estos, y yo les digo, calcúleme la molaridad del ácido acético, pues espero que nos dé esto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, preguntas hasta ahora. Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? Profe, recapitulando, molaridad es sobre el volumen del solvente y molaridad sobre la masa del solvente. Sí. Vale. No, no. Molaridad con M mayúscula sobre el volumen de la solución. Ah, ok. Solución y el otro es solvente. Soluto, y aquí sí es kilogramos de solvente. Kilogramos de solvente. ¿Listo? Bueno, hay otras unidades. ¿Qué pasó? En cuanto a cómo la llamamos, usted dice preparar una solución molar y se refiere a cuál, a la gramos de molar esta, molar, con mayúscula M. Y esta es una solución con minúscula, pero molar. Ah, molar. Molar. Hay otras soluciones que también se utilizan mucho, ¿no? Yo creo que estas son de las que más podríamos utilizar nosotros de pronto, que son en concentraciones bajas, que son bajas de soluto, que son en partes por millón, o incluso se puede preparar también en partes por billón. Otras que son gramos por litro, pues gramos por litro sí no tiene nada de complicado, son gramos de soluto en litros de solución. Entonces, esa es muy sencilla. Partes por millón, entonces ya son soluciones donde utilizamos miligramos, ¿no? Miligramos de soluto. Entonces, esa tiene varias definiciones por litro de solución, ¿sí? También puede ser miligramos de soluto,
por kilogramos de solución o miligramos de soluto por kilogramos de solvente. Entonces, esta unidad, pues, la podemos utilizar dependiendo de las definiciones. Por ejemplo, cuando a uno le van a hablar del contenido de algún metal en la sangre, entonces utilizan las partes por millón y utilizan la definición como gramos del metal, por ejemplo, gramos del metal por 1.000.000 de gramos de sangre, ¿sí? Eso también es utilizado como partes por millón. Entonces, lo que les quiero mostrar es que cuando nosotros utilizamos unidades de concentración como partes por millón, esa unidad contiene una cantidad de soluto pequeña comparado o en relación con la cantidad de solución o con la relación a la cantidad de solvente, ¿sí? Partes por millón. Entonces, la cantidad de solvente es mucho mayor, o sea, pues mucho mayor que la cantidad de solutos. Entonces, son soluciones muy diluidas, muy diluidas. Y creo que, Sandra, usted utilizó partes por millón porque, por ejemplo, cuando en fármacos se utilizan estas concentraciones. No, yo utilicé molaridad. Molaridad, molaridad. También cuando hablamos de límites de detección, hablamos de femtogramas por ml, nanogramas por ml. Sí. Son unidades de concentración muy, muy pequeñas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, sí, sobre ml. Entonces, por ahí, de orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos, bueno, no, Sí, ya han habido biosensores que consiguen llegar hasta atomolar. 10 a la menos 18, o sea, son 18. son concentraciones muy, 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 muy pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que eso también sería muy útil, pues, poderlas trabajar. Pero fíjense que nosotros nos pueden dar la unidad de concentración, por ejemplo, en unidades como ese Edgar, ¿de qué es Edgar? ¿Fento qué? ¿Molar? Sí, es que cuando hablamos de biosensores, hay muchas personas que trabajan en molaridad, como dijo Sandrita, ¿Sí? más generalmente se reportan, por ejemplo, femtogramas por ml, nanogramas por ml. Ok. ¿Listo? Bueno, hay otra cosa que debemos verlo, pero no sé, yo no sé si la otra semana ya vamos a hacer la parte experimental o vamos a terminar esto. Y es diluciones, ¿no? Porque yo puedo preparar una solución y a partir de esa solución puedo preparar varias diluyendo, ¿sí? Diluir, eso es un proceso que es muy común cuando, por ejemplo, uno tiene muy poquita gaseosa y necesita sacar más vasos, entonces simplemente uno agrega hielo, entonces diluye, ¿sí? Eso es disminuir la concentración. Entonces, en la parte experimental es recomendable preparar una solución intermedia, no con muy baja concentración, porque cuando uno pues utiliza concentración, o sea, si usted va a hacer cálculos, por ejemplo, para esas concentraciones que nos habla Edgar o que nos habla Sandra, ¿sí? Entonces, si usted hace el cálculo, de pronto ni siquiera uno tenga una balanza para poder pesar esa cantidad de solutos, ¿sí o no, Edgar? Exacto, sí. Entonces, ¿cómo hace uno para preparar una solución con esa concentración tan pequeña? Simplemente, pues, prepara una solución intermedia y a partir de esa solución intermedia hace unos cálculos para, por medio de diluciones, preparar la solución de la concentración que queramos. Pero esa parte se la dejo para de hoy en 8. Entonces, de hoy en 8 seguimos o vamos al laboratorio, no sé, David, porque eso se puede explicar. Hola. En mi opinión, ¿no? Dime. En mi opinión, yo diría que terminar esa parte de diluciones y después de esa parte de diluciones planear la práctica de laboratorio.
Sí, o sea, para B8 entonces terminamos diluciones y cuadramos entre todas las concentraciones y hacemos los cálculos para llegar al laboratorio y hacer la preparación y todo. ¿Les parece? Sí, yo tengo Sandra, un comentario. Sí.